Muy buenas tardes, cordial saludo, tengan todos ustedes, estimados estudiantes. Un placer para mí estar acá. Soy el profesor José Ramón Morles. Les doy la bienvenida al ciclo y en particular al curso de metodología de la programación. ¿Ok? Espero sea un ciclo productivo, de mucho aprendizaje, mucha aplicación de fundamentos y herramientas de los lenguajes de programación en este mundo interesante y bien importante. Vayamos entonces a lo que nos indica el sílabo, que es la primera sesión. Primera sesión de metodología de la programación, está estipulado que veamos lenguaje de programación, en particular, esto que ya se llama paradigmas de programación, ¿sí? Maneras de utilizar la programación para resolver problemas. ¿Okay? El camino a seguir, la agenda de la sesión, la englobamos en estos 4 puntos. Primero, siempre, y sobre todo en una sesión introductoria, me gusta motivar, justificar, en este caso en particular, por qué estamos acá estudiando metodologías de la programación. Eso lo vamos a ver, una visión sistémica, una visión global. Luego vamos a ver algunos fundamentos de programación, que son los lenguajes de programación, y ya llegaríamos entonces al tópico de los paradigmas de programación. Hay muchos paradigmas, pero se pueden agrupar, digámoslo así, en paradigmas imperativos y paradigmas declarativos. Ahora bien, ¿por qué es importante la metodología de la programación? ¿Por qué estamos acá y por qué como ingeniero de sistemas, futuro ingeniero de sistemas, es importante arrancar este camino de la programación, del desarrollo de software de la mejor manera? Bueno, como les dije, vamos a ver una visión global. Estamos ahorita ya transitando el año 2023 recién. Estamos en el siglo XXI, en la era de lo que llaman la industria 4.0 o revolución industrial 4.0, caracterizada por ser un mundo interconectado, masivamente interconectado, de alto manejo de datos, de información, lo que llamamos la Big Data, de el análisis de esos datos a través de las ciencias de datos, de la inteligencia artificial, la aplicación de ella en la robótica, y esa aplicación es en, digámoslo, muchos aspectos de nuestro quehacer diario. La aplicación del software como tal es en casi todas las actividades de nuestro quehacer diario. Nuestras actividades personales, quien no maneja ahorita una red social, nuestras actividades laborales, en la industria, en la docencia, por ejemplo, en las universidades. Este hecho de estos 3 años a través del manejo de clases virtuales, plataformas virtuales, entornos virtuales de aprendizaje, la industria, etcétera, etcétera, la economía, la finanza. La sociedad se apoya en los sistemas de software sin duda alguna, esa es la realidad. Y nosotros como ingenieros de sistemas, o futuros ingenieros de sistemas, que trabajamos en el mundo del desarrollo de software, desde sistemas como tal, tenemos una alta responsabilidad. ¿Por qué? Porque para que eso se dé, tenemos que desarrollar software de alta calidad. No vamos a entrar en los detalles, aprovecho y les digo, esta visión global que les estoy indicando, ustedes la van a estar viendo en otros cursos a futuro. Verán un curso de calidad de software, curso de ingeniería de software, etcétera. Y verán la importancia de ir engranando todo esto. ¿Ok? Desarrollo de software de alta calidad lo podemos resumir en mantener clientes satisfechos. Clientes que son personas, que son organizaciones, procesos, sistemas, equipos, dispositivos, una amplia gama de clientes tenemos nosotros a la hora de desarrollar sistemas. Bueno, ellos requieren que lo que ellos quieren que haga el sistema lo haga de calidad, que se le cumpla con sus requisitos para que estén satisfechos. Ahora bien, nosotros como ingenieros, y ustedes lo verán durante su carrera, tenemos herramientas, metodologías, modelos, mejores prácticas para llevar a cabo los procesos de desarrollo. Eso se engloba dentro de la ingeniería de calidad. Basamento en la ingeniería de software, perdón, con un basamento de calidad, pero tenemos procesos, métodos, herramientas, etcétera. Herramientas que son mayormente automatizadas en la actualidad. Ahora bien, todo eso de desarrollar software lo hacemos siguiendo un ciclo de vida.
¿Ok? Un ciclo de vida que comienza una vez nosotros, conjuntamente con nuestros clientes, detectamos o analizamos, definimos y analizamos cuáles son, cuál es el problema, cuáles son los requerimientos que tenemos para que un sistema ayude a resolver ese problema, o si hay una idea, a plasmar esa idea, llevarla a cabo. Tenemos que discutir, analizar, y de allí surgen unos requisitos de lo que debe hacer el sistema para resolver esa situación problemática o esa situación que el cliente quiere que le resolvamos. ¿Ok? Una vez definimos esos requisitos, nos vamos a un diseño, una arquitectura del software que vamos a implementar. Y cuando hablamos de implementar, la implementación de esta arquitectura, de este diseño de software, es donde hablamos de codificar. Implementar también le dicen codificación, es decir, ahí donde vamos a programar. ¿Ok? Ahora bien, esa programación, como vemos, está muy relacionada con los aspectos de diseño, hacer bien la parte de diseño y, por supuesto, con los pasos previos de una buena definición de requerimientos. Luego que tenemos el software o el código que va a implementar la solución, tenemos que probarlo si eso funciona y nos da los resultados esperados. Hay diversos niveles de prueba y eso luego se entrega a un cliente, pero la entrega al cliente no es que hasta allí llegue el ciclo de vida. Y mayormente los sistemas actuales son de alto mantenimiento, se indica eso. Es decir, principalmente pueden ser mantenimiento correctivo, pero principalmente evolución, es decir, software que requiere de nuevas funcionalidades, que las funcionalidades se les mejoren y eso significa entrar nuevamente en ese ciclo. Ahora bien, para hacer que esos sistemas sean de buen mantenimiento, o sea, que nos permiten una buena evolución, nosotros tenemos que en el diseño y en la programación utilizar las mejores prácticas para que el mantenimiento sea fácil de realizar. Eso es una consideración también que debemos tener importante acá, porque es parte incluso de la calidad del software, hacerlo bien siempre, hacerlo bien desde el comienzo, hacer un buen diseño, hacer una buena implementación siguiendo patrones y las mejores prácticas de programación. Eso nos va a permitir que nuestro sistema no fallezca, sea continuamente, esté en continua evolución. ¿Ok? Ahora bien, ese ciclo de vida manejado como un proyecto con diversos modelos de desarrollo que también verán en su momento, tradicionales, ágiles, al final, vuelvo repito, y ya cayendo en lo que es la materia, el curso, requieren de mejores prácticas, bueno, como ya les decía, de diseño y de programación. Uso de lenguaje y dentro del uso del lenguaje de programación, que al final es lo que nos permite comunicarnos con esa máquina que es la que va a poner a correr la aplicación, porque dentro de los fundamentos tenemos que tener claro que todo software corre sobre una arquitectura de hardware, ¿ok? Que va a correr esa arquitectura de hardware a través de una interfaz que es un sistema operativo, que también es software. Entonces, teniendo claro eso, cómo nos comunicamos con esa máquina, cómo le indicamos a la máquina que lo que queremos hacer para resolver el problema que el cliente nos dijo. Bueno, eso lo programamos a través de un lenguaje de programación y veremos acá cómo se hace esto, cómo existen paradigmas. Hoy en particular tocaremos ese aspecto de que formas de hacer la programación, maneras de interactuar con esa computadora, de pedirle que haga lo que queremos que haga para que resuelva los problemas. ¿Ok? De esta manera, cerramos el ciclo, pero un ciclo, como les digo, bien dinámico y en donde ustedes van a ver en el futuro, en su carrera, que van a tocar aspectos, múltiples aspectos de lo que acabo de mencionar acá. Lo que sí debemos, y el mensaje principal es lo importante que es desarrollar software de calidad por la repercusión que tiene en la sociedad y que el programar esto que vamos a trabajar en este curso no es lo único que hace el ingeniero de sistema. El ingeniero de sistema tiene que ver con todos estos aspectos, todas esas etapas bien interrelacionadas. Ese es el mensaje inicial que les quiero que les quede claro en esta motivación del curso. ¿Ok? Ahora bien, antes de arrancar ya en detalle, quisiéramos tener, o incluso así nos lo indica el silo, una evaluación de conocimientos previos, los que vieron en fundamentos de programación. He preparado una evaluación con unas preguntas de selección múltiple a la que pueden acceder a través de este link, de un formulario. Me interesa grandemente que lo lleven a cabo, que lo realicen para yo de alguna manera tener una especie de diagnóstico de cómo estamos. Eso me indicaría, por ejemplo, si hay que reforzar algunos conceptos o fundamentos importantes para continuar con el curso, ¿no?
o para arrancar incluso con el curso. Pero también me gustaría conocer sus expectativas sobre el curso, para eso le dejo un Padlet, donde bien de manera resumida usted indiquen cuáles son sus expectativas sobre este curso de metodología de la programación. Eso también es información importante, toda información importante a la hora de estar estructurando o incluso reestructurando esto que vamos a tratar durante el ciclo. Metodología de la programación. Estos aspectos los podemos tomar, retomar en la clase presencial y hacer alguna discusión al respecto. Ahora bien, ¿qué deberíamos tener claro si vamos a hablar de programación? Bueno, considero que es importante que conozcamos, y en base a esta motivación que recién les acabo de comentar, qué es software. ¿Qué es software? Hay ciertas discusiones, pueden ver en la bibliografía, ¿no? Que algunas veces parecieron sinónimos programación y software, o programas y software. Y pienso que no es así, hay que tener claro eso fundamentalmente. Porque el software, sí, son programas de computadora, son instrucciones, secuencias de instrucciones que se ejecutan en una máquina, en una computadora, con una arquitectura, a través de un sistema operativo, y que tienen y generan funciones, rendimientos deseados, o sea, respuestas deseadas. Realizan funciones para las cuales nosotros los programamos para resolver problemas, digámoslo así. Esos son los programas y eso es parte del software, por supuesto. Ahora bien, con el programa no tenemos una aplicación de software. La aplicación de software requiere estructuras de datos que manejan la información, entrada y información que generamos, información que procesamos, datos que procesamos, información que proveemos como sistema. Entonces, programas, estructuras de datos principalmente almacenadas en bases de datos. Ahorita hay muchas maneras y mucha información que se guarda en bases de datos, diversos tipos de bases de datos y formatos también muy variados. Texto, números, videos, audios. Ahorita hay cualquier cantidad de información. Por eso estamos hablando de la época de la Big Data. Y tenemos el hardware necesario, suficiente, incluso hasta más, para ese tipo de actividades de almacenamiento. ¿Ok? Ahora bien, programas, datos, pero también es cualquier información descriptiva que nos permita o nos describa el funcionamiento y el uso de los programas. Un documento de requisitos, por ejemplo, un buen documento de especificaciones de requisitos, de diseño, diagramas que pueden depender de la tecnología que usemos, la metodología que usemos de desarrollo, manuales descriptivos, manuales de operación. Esa información que también es parte de ese sistema software, que es parte de lo que nosotros incluso realizamos en cada una de estas etapas del ciclo de vida que mencionaba anteriormente y que nos permiten hacer un software de calidad. Entonces, como ven, la definición de software es un poco más amplia que solamente programas. Ahora bien, por supuesto que el corazón de esto es el código, son los programas que se realizan, ¿no? Hay que tenerlo claro. ¿Qué es un programa? De alguna manera lo decíamos, una secuencia de instrucciones en un lenguaje en particular, las cuales al final deben ser entendidas por la computadora, porque la computadora es la que realmente ejecuta, lleva el proceso de ejecución en un CPU, en multiprogramación con una memoria, es la que realmente ejecuta este, las tareas que nosotros le instruimos. ¿Ok? ¿Cuándo? Cuando programamos. Entonces, una secuencia de instrucciones, depende también del paradigma, veremos si es una secuencia de instrucciones que nosotros debemos detallar o funciones simplemente que nos interesa implementar a la hora de resolver un problema, como dice allí. Ese es el objetivo de un programa, resolver problemas. Hacer un cálculo, eso es resolver un problema. Mostrar una información, acceder a una base de datos, generar un reporte, calcular un inventario, controlar una máquina en un proceso, manejar el login en una aplicación web o manejar el chat que tenemos en cualquier aplicación de estas redes sociales. Son programas que están resolviendo problemas. Esos son sus objetivos, ¿ok? Son aplicaciones que se basan en programas que nosotros realizamos como ingenieros utilizando lenguajes de programación. Ahora bien, ¿qué es programar? Es básicamente, debemos tener claro que nosotros cuando estamos programando lo que estamos dándole instrucciones, instruyendo a la computadora a que haga algo que nosotros queramos que haga. ¿Ok? Esa es la idea de la programación en términos bien naturales, en lenguaje natural.
Ahora bien, ¿qué es un lenguaje de programación? El lenguaje de programación, como todo lenguaje, si lo queremos comparar con el lenguaje natural, nos permite comunicarnos. En este caso, comunicarnos con la máquina. ¿Ok? Comunicarnos en el lenguaje que puede entender la máquina. Ahora bien, hay unas abstracciones que nos permiten comunicarnos con un lenguaje que exactamente no es el que entiende la máquina, pero que sufre un proceso de traducción hasta que llegue al lenguaje que realmente entiende la máquina. Entonces, algo de eso tuvieron que haber visto un fundamento, lo podemos reforzar acá de ser necesario. Entonces, el lenguaje, como todo lenguaje, así como el español, el inglés, el portugués, tiene un grupo de palabras, símbolos que nos permiten formar sentencias, instrucciones y que son valederos con cierta sintaxis y con cierta semántica, nos permiten comunicarnos. En este caso, vuelvo y repito, con la computadora. Recíbanos nuestras instrucciones y haga lo que nosotros queremos que haga. Cada lenguaje entonces va a tener un formato preciso, eso es importante que siempre lo tengamos claro, un lenguaje tiene un formato preciso que es su sintaxis y también tiene un significado preciso, que es la semántica, la lógica. Sintaxis y lógica, más o menos lo que siempre aprendemos cuando estamos empezando a programar. Hay que verificar que cumplamos con la sintaxis primeramente y luego también con la lógica, porque cumplimos con la sintaxis, utilizamos las palabras permitidas, pero no tiene lógica lo que hace, no resuelve el problema con la lógica que queremos, no hace lo que nosotros esperamos. Entonces, hay que tener sintaxis, cumplir, ser válido a nivel de sintaxis y ser también validado a nivel de la lógica de la semántica. Como les decía, la sintaxis básicamente es preguntarnos si las instrucciones son las correctas, si están estructuradas de acuerdo a lo que nos permite cada uno de los lenguajes. ¿Ok? Nos permite hacer las instrucciones en el lenguaje como tal. Yo puedo declarar la variable de esta manera, yo las asignaciones las hago de esta manera, mis condicionales, permito lazos, permito saltos, permito bucles, no lo permito, con qué instrucción, con qué palabras lo permito, esa es la sintaxis del lenguaje. Por ejemplo, aquí vemos la sintaxis de dos lenguajes, C# y Python, para una instrucción, cómo conforma una instrucción que nos permita desplegar en un monitor un mensaje que se llama Hello Mundo, programa tradicional, primer programa que desarrolla todo programador. En C# lo hacemos con console write line y como vemos entre paréntesis con punto y coma con toda una sintaxis. Si nosotros le quitamos ese punto y coma o no ponemos entre comillas o no ponemos el punto, no estamos cumpliendo con las normas, las reglas de la sintaxis, no nos va a salir lo que queremos. En Python, print hola mundo. La sintaxis, uno dice, los lenguajes empiezan a diferenciarse de acuerdo a la sintaxis y depende también del nivel que tenga el lenguaje. Tiene una sintaxis más parecida al lenguaje natural que a un lenguaje un poco más hacia la máquina. Veríamos aquí en este ejemplo Python, por eso se utiliza uno de los lenguajes que más se utiliza ahorita, es un lenguaje bastante, digamos, afín a nuestro lenguaje natural, ¿no? Ahora bien, veamos un lenguaje de bajo nivel o, en este caso, el lenguaje de lo que llamamos ensamblador o assembly. Para hacer exactamente lo mismo, mire toda la sintaxis que requerimos, todas las palabras, todas las instrucciones, cómo conformarlas, cómo hacer esto para que al final salga el mismo resultado. Entonces debemos cumplir con la sintaxis que nos indica cada lenguaje. Y la semántica, allí nos debemos preguntar es qué queremos lograr con esa instrucción, con esa sentencia, pues qué es lo que realmente esperamos que una vez validada mi sintaxis, el sistema al ejecutarse cumpla o me genere como resultado. ¿Ok? Aquí está, una vez que hemos comprobado que esté la sintaxis correcta, eso se hace por un proceso que se llama de compilado, si utilizamos ese esquema de traducción de compilación, y luego lo que vamos a hacer es una verificación de la semántica. Principalmente, por lo general, la verificación de la semántica se hace con el programa corriente. O sea, que cumpla con lo que nosotros esperamos, tenemos que hacerle un caso de prueba, tenemos que probarlo para ver realmente si está cumpliendo con esa lógica. ¿Ok? Un ejemplo muy sencillo, una receta de cocina y en un lenguaje natural, no lo estamos programando, pero para que entendamos, porque sintaxis y semántica sí también tiene nuestro lenguaje castellano, por ejemplo, yo les permitiría, les pongo esto, un ejercicio para que lo hagan rápidamente en casa, que entrelacen relaciones. ¿Cuál sería la sintaxis y la semántica? Sintaxis, ¿qué sería? ¿Son las frases correctas para expresar la receta o se refiere a que es una receta en particular? ¿Eso es sintaxis o eso es semántica? ¿Cuál es la sintaxis y cuál es la semántica? Les dejo ese ejercicio para que vayamos entonces trabajando un poco. Ahora bien, siguiendo con los lenguajes de programación,
tenemos que tener claro que hay niveles. Los lenguajes de programación van desde el propio lenguaje de máquina, que es el que entiende la máquina, y entendámoslo claro, que son lenguajes, combinaciones binarias, son ceros y unos. Ya hay ya hay máquinas cuánticas, ya hay computadores cuánticos que manejan no solo ceros y unos, ya ahí viene el qubit, ya no son los bits, no el qubit. Pero eso es otra cosa, vamos a la arquitectura tradicional, son cadenas binarias. Aunque esa computación cuántica ya no es que es el futuro y viene, eso está allí, ¿ok? El computador entiende ceros y unos, prendidos y apagados. Hay otro nivel un poco más arriba de mnemotécnico que se llama lenguaje ensamblador, trabaja incluso con los registros del CPU, el registro de memoria, el registro de manejo de la memoria, de acumulación, del acumulador del CPU, maneja registros del hardware. Es un lenguaje que se utiliza todavía bastante en ciertas aplicaciones que llaman embebidas, en desarrollo de sistemas operativos, que es el que maneja el hardware, que administra el hardware, la plataforma de hardware. Es un lenguaje también que nos permite comunicarnos. Lenguajes de mediano nivel son una mezcla, tienen alguna relación directa parecida a lo que es el lenguaje ensamblador, tiene algunas rutinas, algunas funciones de acceso incluso al hardware directamente, pero ya vamos teniendo más instrucciones y palabras que al formar la sentencia se parecen un poco más a la manera en cómo nos comunicamos los seres humanos, ¿verdad? Y hay lenguajes de alto nivel y lenguajes incluso ya de cuarta generación, así llamados, que son formados por elementos que se acercan más y se parecen más a cómo nos comunicamos nosotros. Así como el Python dice print tal cosa, eso es más o menos como nos comunicamos. Imprime tal cosa, si yo quisiera dar una instrucción, más o menos el lenguaje de programación se parece bastante al lenguaje natural, esa es la tendencia. Ahora bien, como veremos, aquí hay un manejo de abstracciones, que no vamos a entrar en ese tópico de abstracciones, pero la abstracción significa algunas veces quitar cosas para preocuparnos en cosas más importantes. Por supuesto, un lenguaje de alto nivel de cuarta generación, no nos preocupamos mucho para cómo se maneja la memoria, cómo se maneja eso a nivel de hardware. Para eso hay otras capas que sí se encargan de esto hasta el aspecto operativo, pero entendamos que hay lenguaje de otro tipo y que al final cualquier lenguaje debe ser traducido para que en ceros y uno para que la máquina al final pueda entender cada una de esas instrucciones. A eso me refiero entonces con la traducción del lenguaje. Como el computador entiende nada más con ceros y unos, todos los lenguajes deben traducirse al lenguaje de máquina. Ahora bien, hay dos esquemas principalmente de traducción, rápidamente los mencionamos acá, vuelvo a repetir, todo esto entraremos en detalle en la siguiente clase y en lo presencial, según nos lo indica el sílabo, pero aquí esa manera de yo hacer que un lenguaje se pueda traducir para que llegue al lenguaje de máquina y la máquina lo pueda ejecutar, lo tengo principalmente o lo realizo, o se realiza bajo dos esquemas. Uno es que yo, todo el programa que hago, genero mi programa que se llama programa fuente, lo paso por un compilador que básicamente lo que me verifica es la sintaxis, que si estoy cumpliendo con la sintaxis del lenguaje en particular, me genera un programa que se llama programa objeto. Y si mi aplicación tiene varios programas, yo esos programas con algunas librerías que requiera, yo los enlazo con un enlazador y genero un programa ejecutable. Ese programa ejecutable es el que al final se ejecuta en la computadora, tiene sus datos de entrada, tiene sus salidas, se ejecuta de acuerdo a cómo lo planifica el sistema operativo, por supuesto. Esa es la manera de hacerlo con lenguajes que son compilados. C, BASIC, lenguajes bastante más antiguos, casi todos eran lenguajes compilados, o son lenguajes compilados. Ahora bien, hay una manera también de hacer esto, el esquema de traducción a través de un interpretador, que lo que hace es hacer el análisis sintáctico y la ejecución, instrucción por instrucción, en la computadora. Tú le das tu programa fuente, para él eso es un script, y yo voy verificando sintaxis y ejecutando instrucción por instrucción. Tú tienes sus pros y sus contras, igual el compilador. El compilador, una vez que yo genero ejecutables, ejecutable es mucho más rápido que hacerlo de manera interpretada, pero eso también ha cambiado en el tiempo. Ya en los lenguajes interpretados son muy, muy rápidos. Ahorita tenemos arquitecturas de hardware que me permiten lograr buena rapidez de procesamiento, buenos tiempos de respuesta. Pero son esquemas. Ya muchos lenguajes de cuarta generación realmente son interpretados o son un híbrido interpretados con una fase intermedia de compilación, pero bueno, son detalles que podemos tocar en un futuro. ¿Qué es un paradigma de programación? Es el último tópico que estaremos tratando por ahora. Paradigma es un conjunto de guías, reglas,
teorías, fundamentos que nos permiten agilizar nuestro desarrollo, que nos permiten resolver problemas comunes, que están ya estipulados de una manera de hacer las cosas y por el que de alguna manera, digamos, han pasado bastante de nuestros colegas y nos evitan estar reinventando la rueda. Nosotros hay esquemas como se programan. Yo les puedo contar la historia de esto, a lo mejor en la parte presencial lo haríamos, porque he vivido la época de la programación que llamamos espagueti, programación estructurada, procedimental o procedural, pasando en los 90, mediados de los 90, a lo que llamamos la programación orientada a objetos. En esa época también programación funcional, o sea, todos los esquemas de cómo programar, porque el paradigma lo que me indica es las reglas, las normas, las guías de cómo programar. Bueno, esos paradigmas existieron en el tiempo y existen muchísimos. Ahora bien, programación reactiva, etcétera. Esos paradigmas se agrupan, como le digo, en uno que se llama hiperactivos y otro declarativos. Ya veremos sus diferencias en general. ¿Ok? Para estudiarlo, como les digo, es importante clasificarlo en imperativos y declarativos. Y de acuerdo a eso hay lenguajes para poder programar bajo un paradigma imperativo y hay lenguajes para quizás programar con paradigmas declarativos. Pero también hay lenguajes que son multiparadigmas, que me permiten hacer programación en cualquiera de estos paradigmas. ¿Ok? Y veremos dentro de esos paradigmas cuáles son los esquemas de programación, de esto que yo le mencioné desde programación estructurada a programación, pasando por programación orientada a objetos, a, a cualquier programación funcional, lógica, que también se utiliza, ¿no? Los imperativos son los paradigmas más utilizados realmente desde hace mucho tiempo y todavía siguen siendo ampliamente usados, pero los declarativos digamos que han tenido un buen auge últimamente. ¿Qué es un paradigma de programación? Esto estamos repitiéndolo. Ahora bien, en este mapa mental vemos claramente los paradigmas, tanto imperativos como declarativos. Pueden acceder a ese mapa en el mirror que les muestro abajo. Allí básicamente lo que decimos que un paradigma imperativo es aquello donde el cómo funciona nuestro código es importante. El paso a paso, de arriba a abajo, la secuencia de instrucción es importante. Las instrucciones son bastante específicas. Le mostraba algún ejemplo por allí de un assembler, pero también podemos ver cualquier lenguaje donde yo voy detallando a paso todo lo que voy haciendo. Esos son lenguajes imperativos. Ejemplos de lenguaje imperativo: Fortran, C, COBOL de hace mucho tiempo, Java, Python, Ruby y más. Aunque Java y Python también se mencionan como multiparadigmas, es decir, que pueden trabajar en el mundo funcional, por ejemplo, en el de la programación funcional. Los imperativos tienen a su vez, o allí se agrupan, lo que llamamos la programación estructurada. La programación estructurada de hace mucho tiempo, 60, 70, cuando nació el Fortran como lenguaje, en donde se trató de organizar un poco la manera de programar que anteriormente estuvo caracterizada por una cosa que se llama programación espagueti, donde no había mucho control a nivel de los saltos que había en un programa. Había una instrucción que se llama GoTo, que en algún momento se prohibió usarla. En ese momento empieza esa programación estructurada, mejorar la claridad de los programas, la calidad, porque implica mayor entendimiento, tiempos de desarrollo. La programación espagueti, esos saltos eran muy difíciles y sobre todo si eran programas muy grandes de cómo llevar un entendimiento y cómo probar un software de ese tipo, cómo hacer un software de mantenimiento. Esto que mencionamos es muy difícil. Ahora, la programación estructurada, como bien lo dice, trata de organizar un poco y entonces empiezan a surgir ciertas instrucciones, lazos condicionales que me van estructurando. Dentro de esa programación estructurada surge, algunos dicen que es lo mismo, una programación que se llamó por procedimiento, es decir, donde el código se agrupaba en procedimiento, procedure, ¿ok? Son básicamente funciones o subrutinas que hacían algo en particular. Entonces yo empiezo a organizar mi código por su rutina y procedimiento. Ahí surge esa programación procedural. Estamos hablando del siglo pasado. A finales o mediados de los 80 surge una programación, todavía dentro de estos paradigmas imperativos,
imperativos llamada programación orientada a objetos, ya no tanto los procedimientos, las rutinas, sino aquí decíamos, vamos a crear objetos como en el mundo real que tengan no solo datos, sus características, sino también sus funciones, qué es lo que realizan, es decir, código. Entonces, se crean estos objetos que contienen datos, códigos. Los datos principalmente son sus características, llamadas sus atributos, y el código en procedimientos o funciones que hace, llamadas métodos. Todo esto lo vamos a estar detallando porque en la segunda unidad básicamente vamos a a trabajar con el paradigma de programación orientada a objetos, que es uno de los paradigmas más usados en la actualidad. Ya tanto la estructurada procedural, eso pasó a la historia, digámoslo, como puede todavía estarse realizando muchos programas, incluso los ejemplos que veamos a futuro, los podemos hacer bajo ese esquema estructurado, pero nos vamos a concentrar en la programación orientada a objetos en este curso, en ese paradigma. Allí veremos qué son objetos, cómo se conforman los objetos, las clases de los objetos y ciertas otras funciones que nos permiten hacer programas y aplicaciones utilizando ese paradigma. Por otro lado, entonces están los declarativos que ya no tanto le interesa el cómo, ese paso a paso, sino más el qué hace, qué funciones realiza. ¿Okay? Prioriza la claridad del resultado por encima de la claridad de ese paso a paso. Yo lo que quiero es, no me digas cómo me calculas. Si tú calculas un promedio, en el imperativo yo iba viendo, bueno, yo sumo, divido entre n, voy sumando cada uno de los elementos, instrucciones para hacer eso. Aquí no me interesa, dame una función que haga ese cálculo, me interesa cómo lo hace, me interesa es el resultado. Entonces, por eso se dice, lo imperativo es, me interesa más el cómo funciona, el, en los declarativos más es lo que hace, qué funciones realiza. ¿Okay? Dentro de ello hay muchos lenguajes también del siglo pasado y que se han utilizado mucho, se siguen utilizando, está Prolog, Lisp, Haskell, SQL, o sea, el manejador de base de datos. A ti no te interesa, tú cuando haces un requerimiento de la base de datos para buscar registros, búscame los mayores, los estudiantes que sacaron más de 18 en esta base de datos de estudiantes. A ti no te interesa el cómo lo hace, el paso a paso, sino qué hace exactamente esa función. Eso, ese manejador de base de datos, ese SQL, es un lenguaje llamado declarativo. Ese puede ser un ejemplo que nos quede un poco más claro. Dentro de los declarativos está la programación funcional, usando funciones, creamos funciones incluso de orden superior, un grupo de funciones que hacen una sola función y lo que hacemos es integrar funciones para hacer la aplicación que queremos, ¿ok? Para resolver los problemas que queremos, y hay una programación lógica un tanto más matemática, colección de reglas y restricciones basadas en la lógica matemática. La programación funcional bastante utilizada, ¿ok? Podríamos decir que ahorita principalmente se utiliza programación orientada a objetos, pero la programación funcional es algo que ha tenido mucho auge en tiempos recientes. Muy bien, yo con esto doy por terminar la sesión de hoy. Espero que esta información la podamos seguir manejando y profundizando en detalle. Muchas gracias por su atención.